Mi nombre es Esteban Márquez Valente. Tengo 52 años. Soy misionero histórico de origen español y durante los últimos 28 años he dedicado mi vida a documentar testimonios de fe que desafían toda explicación racional. Lo que voy a contarte hoy puede parecer sacado de una película, pero te aseguro por mi honor y por todo lo que represento que cada detalle que compartiré es absolutamente verificable. Era el año 1794, en pleno corazón del terror revolucionario francés, en la ciudad de Lyon, Francia. Un pastor protestante llamado Jean-Baptiste Lacroix estaba a minutos de ser ejecutado en la guillotina por el simple hecho de negarse a renunciar a Cristo. Pero lo que ocurrió en esa plaza pública aquel 3 de octubre dejó a 847 testigos completamente paralizados y cambió el curso de la persecución religiosa en toda la región del Ródano Alpes. Si estás viendo esto ahora mismo, créeme que no es casualidad. Dios tiene algo que decirte a través de esta historia. Prepárate, porque lo que realmente sucedió cuando ese pastor enfrentó la muerte es absolutamente sobrenatural. Permíteme llevarte a Lyon en el otoño de 1794. La ciudad olía a una mezcla de pan recién horneado de las panaderías que aún operaban en la Rue Saint-Jean, y el hedor acre de la sangre seca que manchaba los adoquines de la Place de Terreau, donde la guillotina había cobrado 1.682 vidas en apenas 11 meses. La temperatura ese octubre rondaba los 12 grados centígrados, un frío húmedo que se metía en los huesos y hacía que la gente caminara encorvada, con las bufandas cubriéndoles hasta la nariz. El sonido constante de los cascos de los caballos sobre la piedra se mezclaba con los gritos de los vendedores ambulantes que ofrecían castañas asadas, y cada cierto tiempo el silencio aterrador que precedía al golpe seco de la cuchilla cayendo. Los edificios de 4 y 5 pisos, con sus fachadas de piedra caliza manchadas de hollín, se alzaban como testigos mudos de la masacre. Las ventanas, muchas con las cortinas corridas, escondían a familias enteras que vivían con miedo constante de que la policía revolucionaria tocara a su puerta en medio de la noche. Yo llegué a esta ciudad 224 años después, como parte de una investigación para un documental sobre la persecución religiosa, sin imaginar que descubriría uno de los testimonios más impactantes de intervención divina jamás documentado. Todo comenzó cuando recibí una llamada urgente de mi colega Pierre Dubois, un historiador francés especializado en la Revolución. Era marzo de 2018. Pierre había estado investigando en los archivos municipales de Lyon, cuando encontró un documento que había permanecido oculto durante más de 2 siglos. El testimonio escrito de Antoine Mercier, el verdugo oficial de Lyon durante el terror. El documento estaba sellado con instrucciones específicas de que no fuera abierto hasta 200 años después de la muerte de Antoine, lo cual ocurrió en 1822. Pierre me dijo por teléfono con voz temblorosa que había encontrado algo que iba a sacudir los fundamentos de todo lo que creemos saber sobre aquel período. Un verdugo que ejecutó a 237 personas escribió sobre el día en que se arrodilló ante un pastor cristiano y se negó a matarlo. Tomé el primer vuelo disponible desde Madrid a Lyon. Durante las 2 horas de vuelo no pude dormir. Mi mente no dejaba de preguntarse qué podría haber sido tan poderoso como para detener la mano de un hombre que había enviado a cientos a la muerte sin pestañear. Cuando aterricé en el aeropuerto de Lyon-Saint-Exupéry, Pierre me estaba esperando en la zona de llegadas con una carpeta de cuero desgastada bajo el brazo. Ni siquiera esperó a que saliéramos del aeropuerto para comenzar a explicarme. El testimonio mencionaba eventos sobrenaturales que fueron presenciados por cientos de personas. Había nombres, fechas exactas, incluso bocetos de lo que vieron. Durante el trayecto de 30 kilómetros hasta el centro de Lyon,
Pierre me contó que había pasado las últimas 3 semanas verificando cada detalle del documento. Había encontrado actas notariales, registros de la prisión, incluso diarios personales de otros testigos que corroboraban la historia. Llegamos al archivo municipal, ubicado en un edificio del siglo XVII en la Rue du Plâtre. El olor a papel antiguo y madera envejecida me golpeó apenas cruzamos la puerta. Pierre me guió por un pasillo estrecho iluminado con lámparas de luz amarillenta hasta una sala de lectura privada donde había desplegado todos los documentos. Pero lo que no sabíamos era que al sumergirnos en esta investigación íbamos a experimentar nosotros mismos algo que desafiaría nuestra comprensión de la realidad. El documento principal era un manuscrito de 47 páginas escritas con tinta negra, en francés antiguo. La caligrafía era firme, pero con temblores ocasionales, como si la mano que escribía estuviera luchando contra emociones abrumadoras. Pierre había preparado una traducción preliminar. Comenzó a leer en voz alta mientras yo seguía el texto original. Mi nombre es Antoine Mercier. Tengo 51 años y he sido verdugo de Lyon desde 1792. He enviado a 237 almas al más allá con mis propias manos. He ejecutado a nobles, a criminales, a sacerdotes y a ciudadanos comunes. Nunca había sentido remordimiento, pues consideraba que cumplía con mi deber hacia la República. Pero el 3 de octubre de 1794, algo sucedió que destruyó todo en lo que creía y me mostró que existe un poder infinitamente superior a los decretos de los hombres. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pierre continuó leyendo. Ese día me ordenaron ejecutar al pastor Jean-Baptiste Lacroix, acusado de predicar en secreto y negarse a jurar lealtad a la Constitución Civil del clero. Era el prisionero número 1683 en mi lista. Pensé que sería una ejecución más. Estaba completamente equivocado. Decidimos reconstruir la historia completa. Pierre había identificado a 14 descendientes de personas que presenciaron los eventos de ese día. Pasamos las siguientes 2 semanas viajando por toda la región del Ródano Alpes, entrevistando a estos descendientes, muchos de los cuales conservaban diarios, cartas y objetos que habían sido transmitidos de generación en generación, específicamente para preservar el testimonio de lo que sus ancestros vieron. En la pequeña localidad de Villeurbanne, a solo 6 kilómetros de Lyon, conocimos a Margot Beaumont, una mujer de 73 años cuyo tatarabuelo, Henri Beaumont, había sido uno de los guardias presentes en la ejecución. Margot nos llevó al ático de su casa de piedra de 3 pisos y sacó de un baúl de madera un diario envuelto en tela de lino. Mi familia ha guardado esto durante 224 años, con instrucciones estrictas de nunca destruirlo, nos dijo con lágrimas en los ojos. Mi tatarabuelo escribió que si algún día alguien venía buscando la verdad sobre el pastor Lacroix, debíamos entregar esto. El diario de Henri contenía 23 páginas dedicadas exclusivamente a los eventos del 3 de octubre de 1794. Pero lo que leímos nos dejó helados. Henri describía fenómenos que coincidían exactamente con lo que Antoine Mercier había escrito, pero desde una perspectiva completamente diferente. El pastor Jean-Baptiste Lacroix había nacido en 1749 en el pueblo de Tarare, a 42 kilómetros al oeste de Lyon. Era el menor de 7 hermanos en una familia de comerciantes de telas. Desde los 15 años había sentido un llamado intenso al ministerio. Estudió teología en Ginebra, Suiza, y regresó a Francia en 1775 para pastorear una pequeña congregación protestante en Lyon. Durante 19 años había servido fielmente a una comunidad de 380 creyentes. Era conocido en toda la ciudad, no solo por su predicación apasionada, sino por su trabajo incansable ayudando a los pobres. Había establecido 3 orfanatos que albergaban a 127 niños,
y una red de distribución de alimentos que alimentaba diariamente a más de 500 personas necesitadas. Cuando estalló la revolución en 1789, Jean-Baptiste inicialmente apoyó muchos de los ideales de igualdad y justicia. Pero cuando el gobierno revolucionario comenzó a exigir que los clérigos juraran lealtad a la constitución civil del clero, que efectivamente ponía a la Iglesia bajo control estatal y negaba la autoridad del Papa, Jean-Baptiste se enfrentó a una decisión imposible. El 12 de julio de 1790, durante un sermón ante su congregación, declaró que no podía servir a dos señores. Su lealtad era primero a Cristo y solo a Cristo. Si esto lo convertía en enemigo del Estado, que así fuera. La respuesta del gobierno revolucionario fue inmediata y brutal. El 15 de julio de 1790, apenas 3 días después de su declaración pública, un decreto firmado por el representante en misión Joseph Fouché ordenó el cierre de la iglesia donde Jean-Baptiste predicaba y la confiscación de todas sus propiedades. Los 3 orfanatos fueron clausurados y los 127 niños fueron distribuidos en instituciones estatales. Pero Jean-Baptiste no se detuvo. Comenzó a reunir a su congregación en secreto. Se reunían en sótanos, en bosques a las afueras de la ciudad, en graneros abandonados. Cada vez que la policía revolucionaria descubría un lugar de reunión y lo cerraba, Jean-Baptiste simplemente encontraba otro. Durante 4 años, de 1790 a 1794, la congregación creció de 380 a 1.240 miembros. Esto enfureció a las autoridades. En los archivos municipales de Lyon encontramos 17 reportes diferentes de la policía revolucionaria documentando sus intentos fallidos de capturar a Jean-Baptiste. Uno de estos reportes, fechado el 4 de mayo de 1793, decía que el pastor Lacroix era como un fantasma. Aparecía donde menos lo esperaban y desaparecía antes de que pudieran arrestarlo. Había convertido su fe en un acto de rebelión que estaba inspirando a otros. Debía ser detenido a cualquier costo. El 28 de septiembre de 1794, finalmente lograron capturarlo. La traición vino de donde menos lo esperaba. Un miembro de su propia congregación, un hombre llamado Marcel Fontaine, de 34 años, había sido arrestado por un delito menor de robo de pan. Las autoridades le ofrecieron un trato: revelar el paradero de Jean-Baptiste a cambio de su libertad. Marcel aceptó. Según el testimonio que encontramos en los archivos judiciales, Marcel reveló que Jean-Baptiste estaría predicando la noche del 28 de septiembre en un granero en las afueras de Lyon, en el distrito de Weiss. La policía revolucionaria organizó un operativo con 23 agentes armados. A las 9:47 de la noche, irrumpieron en el granero, donde Jean-Baptiste estaba predicando ante 186 personas. El pastor no intentó huir. Según múltiples testimonios de quienes estaban presentes, Jean-Baptiste se puso de pie lentamente, caminó hacia los agentes con las manos levantadas en señal de paz, y dijo que había estado esperando ese momento. Era Jean-Baptiste Lacroix, el hombre que buscaban. Podían llevarlo, pero les pedía que dejaran ir a esa gente. Ellos solo vinieron a adorar a Dios. El capitán de la policía, un hombre llamado Philippe Durand, de 38 años, ordenó arrestar a todos por violar el decreto contra las reuniones religiosas no autorizadas. Pero Jean-Baptiste dio un paso adelante y dijo con una autoridad que hizo que varios agentes retrocedieran involuntariamente: en el nombre de Jesucristo, yo respondo por cada persona aquí presente. Si deben arrestar a alguien, que sea solo a mí. Hubo un silencio tenso de casi 1 minuto completo. Philippe Durand miró a Jean-Baptiste con una mezcla de confusión y algo que varios testigos describieron como miedo. Finalmente ordenó arrestarlo solo a él. Los demás podían irse. Jean-Baptiste fue encadenado y llevado a la prisión de Saint-Joseph, ubicada en el centro de Lyon. La prisión era un edificio de piedra gris de 4 pisos, donde actualmente
se encuentra el moderno edificio de oficinas de la Rue de la Charité, número 17. Durante los 5 días siguientes, del 28 de septiembre al 3 de octubre, Jean-Baptiste fue interrogado brutalmente. Los registros judiciales que encontramos documentan que fue interrogado durante 8 horas diarias. Le ofrecieron múltiples oportunidades de salvar su vida. Solo tenía que firmar un documento jurando lealtad a la República y renunciando públicamente a su fe. Cada vez, Jean-Baptiste se negó. En el testimonio escrito de uno de los interrogadores, un hombre llamado Claude Petit, encontramos una descripción escalofriante. Había interrogado a 67 prisioneros en su carrera. Había visto a hombres fuertes quebrantarse en minutos. Había visto a nobles orgullosos suplicar de rodillas. Pero nunca había visto a alguien como el pastor Lacroix. No importaba cuánto lo presionaran, su respuesta era siempre la misma. Jesucristo es mi Señor. Puedo perder mi vida, pero no puedo perder mi alma. Había una paz en sus ojos que lo perturbaba profundamente. Era como si pudiera ver algo que ellos no podían. El 2 de octubre de 1794, el Tribunal Revolucionario de Lyon dictó sentencia. Jean-Baptiste Lacroix sería ejecutado en la guillotina al día siguiente a las 11:30 de la mañana en la Place de Terreau, la plaza principal de la ciudad. La noticia se esparció como fuego por toda Lyon. La ejecución de Jean-Baptiste no era secreta. Era un espectáculo público diseñado para intimidar a cualquier otro que considerara desafiar la autoridad revolucionaria. Los carteles anunciando la ejecución fueron clavados en 47 ubicaciones diferentes por toda la ciudad. Decían que mañana, 3 de octubre, a las 11:30, el traidor Jean-Baptiste Lacroix, enemigo de la República, sería ejecutado en la guillotina por sus crímenes contra el Estado. Que su destino sirviera de advertencia a todos los que consideran poner a su Dios imaginario por encima de Francia. Pero lo que las autoridades no sabían era que la congregación de Jean-Baptiste, lejos de sentir miedo, sintió un llamado urgente a la acción. Esa noche del 2 de octubre, 894 creyentes se reunieron en 7 ubicaciones secretas diferentes alrededor de Lyon, para una vigilia de oración que duraría toda la noche. He entrevistado a los descendientes de 31 de estas personas y todos cuentan la misma historia asombrosa. Durante esa vigilia de oración, múltiples personas tuvieron la misma visión. Catherine Moreau, una mujer de 41 años que había sido parte de la congregación durante 12 años, escribió en su diario lo siguiente. Era aproximadamente la 1:30 de la madrugada del 3 de octubre. Estaban 127 personas reunidas en el sótano de la casa de Marie Blanchard en la Rue de l'Arbre Sec. Llevaban 5 horas orando sin cesar por el pastor Jean-Baptiste. De repente, sintió un calor intenso que le recorrió todo el cuerpo. Abrió los ojos y vio que no era la única. Otras 14 personas habían abierto los ojos al mismo tiempo y se miraban entre ellas con asombro. Entonces Marie Blanchard comenzó a hablar con una voz que no era exactamente la suya, era más profunda, más resonante. El Señor dice que no teman lo que van a ver mañana. Lo que el enemigo planea para mal, yo lo usaré para bien. Mi siervo Jean-Baptiste no morirá por la espada del hombre. Y cuando el sol se ponga mañana, 200 almas nuevas conocerán mi nombre. Se quedaron en silencio absoluto durante varios minutos, procesando lo que acababan de escuchar. Entonces otra mujer, Sophie Lambert, de 28 años, comenzó a llorar y dijo que ella también escuchó eso mismo. No con sus oídos, sino en su espíritu. Y vio algo más. Vio al verdugo de rodillas. Vio su rostro cubierto de lágrimas. Encontramos testimonios casi idénticos de las otras 6 reuniones de oración. En total, 47 personas diferentes reportaron haber recibido la misma visión esa noche. Pero algo más estaba sucediendo en otro lugar de la ciudad.
algo que nadie esperaba. Antoine Mercier, el verdugo, estaba en su casa ubicada en la Rue de la Guillotière, número 34, preparando su equipo para la ejecución del día siguiente. En su testimonio escrito, Antoine describe lo que experimentó esa noche. Eran las 2:15 de la madrugada. Estaba en su taller afilando la cuchilla de la guillotina, un ritual que había realizado 236 veces antes sin ningún problema. Pero esa noche, cada vez que la piedra de afilar tocaba el metal, escuchaba un sonido que no podía explicar. Era como un susurro, pero no podía distinguir las palabras. Pensó que era el viento. Cerró todas las ventanas y continuó trabajando. El susurro se hizo más fuerte, dejó de afilar y escuchó atentamente. Entonces, claramente, como si alguien estuviera parado justo a su lado, escuchó una voz que decía: «Antoine, no hagas esto». Se puso de pie de un salto, su corazón latiendo violentamente. Buscó por todo el taller. No había nadie. Gritó pidiendo que quien estuviera ahí se mostrara. Silencio. Se convenció de que era su imaginación y volvió a la cuchilla. Pero apenas la tocó, la voz regresó, esta vez más urgente. «Antoine, el hombre que planeas matar mañana conoce al que creó tu alma. Si derramas su sangre, responderás por ello no ante los hombres, sino ante el juez eterno». Antonio describe que pasó el resto de la noche sin dormir, aterrorizado por lo que había experimentado. Bebió medio litro de vino tratando de calmar sus nervios. Se dijo a sí mismo una y otra vez que eran solo alucinaciones, que había trabajado demasiado, pero en lo profundo de su ser sabía que lo que había escuchado era real. Por primera vez en su carrera como verdugo tenía miedo. No miedo de ejecutar a alguien, sino miedo de lo que podría pasar si lo hacía. Al amanecer del 3 de octubre, Antoine Mercier se dirigió a la Place de Terreau para supervisar la instalación de la guillotina. El cielo estaba cubierto de nubes grises oscuras. La temperatura había bajado a 9 grados centígrados. Un viento frío soplaba del río Ródano, haciendo que la gente se abrigara con capas gruesas de ropa. La guillotina ya estaba montada en el centro de la plaza, una estructura de roble oscuro de 4.2 metros de altura. La cuchilla de acero recién afilada brillaba con un resplandor siniestro bajo la luz tenue de la mañana. Alrededor de la guillotina, los guardias revolucionarios habían colocado una barrera de madera para mantener a la multitud a una distancia de al menos 5 metros. Pero lo que nadie esperaba era la cantidad de personas que comenzaron a llegar a la plaza. A las 9:00 de la mañana, más de 1.200 personas se habían congregado en la Place de Terreau. Las autoridades esperaban una multitud, pero no de esta magnitud. Lo más extraño era la composición de la multitud. Normalmente, las ejecuciones públicas atraían a curiosos, a personas sedientas de entretenimiento morboso. Pero ese día era diferente. Entre la multitud había cientos de personas que claramente eran cristianos, muchos de ellos miembros de la congregación de Jean-Baptiste. No estaban ahí para celebrar su muerte, estaban ahí para testificar lo que creían que Dios iba a hacer. El capitán de la guardia, Philippe Durand, el mismo hombre que había arrestado a Jean-Baptiste 5 días antes, estaba visiblemente nervioso. Ordenó que se triplicara el número de guardias de 20 a 60. No quería ningún disturbio. Si alguien intentaba algo, debían arrestarlo inmediatamente. A las 10:45 de la mañana, las puertas de la prisión de Saint-Joseph se abrieron. Jean-Baptiste Lacroix fue traído en un carro tirado por 2 caballos. Estaba encadenado de manos y pies, vestido con una camisa blanca simple y pantalones oscuros. Pero lo que impactó a todos los presentes fue su rostro. No había miedo en él. No había desesperación. Había una paz que varios testigos describieron como sobrenatural. Sus ojos, de color verde claro, brillaban con una luz que no parecía venir de ninguna fuente externa, sino de dentro de él mismo.
El carro avanzó lentamente por la Rue de la République hacia la Place de Terreau, un trayecto de aproximadamente 600 metros. El silencio de la multitud era ensordecedor. Normalmente, en las ejecuciones públicas, la gente gritaba insultos al condenado, se burlaba, lanzaba objetos. Pero ese día había un silencio absoluto interrumpido solo por el sonido de los cascos de los caballos sobre los adoquines y el chirrido de las ruedas del carro. Cuando el carro llegó a la plaza y Jean-Baptiste pudo ver la guillotina por primera vez, varios testigos reportan que una sonrisa apareció en su rostro. No una sonrisa de locura, sino una sonrisa de alguien que está a punto de reencontrarse con alguien a quien ama profundamente. El carro se detuvo. Los guardias ayudaron a Jean-Baptiste a bajar. Sus movimientos eran lentos debido a las cadenas pesadas que llevaba. Lo guiaron hasta los escalones que llevaban a la plataforma de la guillotina. Eran 7 escalones de madera. Jean-Baptiste los subió lentamente uno por uno. Cuando llegó a la plataforma, Antoine Mercier, el verdugo, estaba esperándolo. Ahí se pararon frente a frente el hombre que había ejecutado a 237 personas y el pastor que estaba a minutos de convertirse en la víctima número 238. Hermanos y hermanas que están escuchando esto, quiero que hagamos una pausa aquí por un momento. Sé que esta historia puede estar removiendo algo dentro de ti. Tal vez estás enfrentando tu propia guillotina en este momento de tu vida. Tal vez sientes que las fuerzas del mal te tienen rodeado y no ves salida. Pero necesito que hagas algo por mí. Algo que puede parecer simple, pero que tiene un poder increíble. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe: Cristo es más fuerte que mi guillotina. No es solo un comentario. Es una declaración de guerra espiritual. Es tu manera de decirle al enemigo que no importa qué tan grande sea la amenaza que enfrentas, tu Dios es más grande. Y hermanos, hay algo más que necesito que sepan. YouTube está limitando el alcance de videos con contenido cristiano. Está haciendo más difícil que historias como esta lleguen a las personas que más las necesitan. Pero hay una manera en que podemos pelear contra eso. Si este testimonio está tocando tu corazón, necesito que hagas 4 cosas. Primero, dale like a este video. Segundo, compártelo con al menos 5 personas. Tercero, suscríbete si aún no lo has hecho. Y cuarto, y esto es muy importante, usa la nueva herramienta de YouTube llamada Hype. Cuando le das hype a un video, estás diciendo: este contenido necesita ser visto por más personas. No es solo un clic, hermano, es un acto de fe. Es tu manera de abrir camino para que la palabra de Dios llegue más lejos. Es tu manera de decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Hazlo ahora y luego regresa, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. Ahora regresemos a la plaza. Antoine Mercier y Jean-Baptiste Lacroix estaban parados frente a frente en la plataforma de la guillotina. La multitud de más de 1.200 personas contenía la respiración. Era exactamente las 11:27 de la mañana. Según el protocolo estándar de ejecuciones, el verdugo tenía la responsabilidad de posicionar al condenado boca abajo en la tabla de madera debajo de la cuchilla, asegurar su cuello en el cepo y entonces soltar la cuchilla. El proceso normalmente tomaba entre 30 y 45 segundos desde que el condenado subía a la plataforma hasta que la cuchilla caía. Antoine extendió su mano para guiar a Jean-Baptiste hacia la tabla, pero en ese momento, algo completamente inesperado sucedió. Jean-Baptiste miró directamente a los ojos de Antoine y dijo en voz lo suficientemente alta como para que las primeras 20 filas de la multitud pudieran escuchar claramente: Antoine Mercier, hijo de Jacques Mercier y Marie Dubois, nacido el 14 de marzo de 1743 en el pueblo de Bron. El Dios que creó el universo te conoce por tu nombre, te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces.
Sabe que cuando tenías 8 años, tu padre te golpeaba brutalmente y tú le rogabas a un Dios en el que no estabas seguro de creer que te salvara. Sabe que cuando tenías 16 años, hiciste una promesa de que nunca serías como tu padre, pero que has roto esa promesa una y otra vez. Y sabe que anoche, en tu taller a las 2:15 de la madrugada, él te habló y tú escuchaste su voz. Antoine retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro se puso completamente pálido. Sus manos comenzaron a temblar. En su testimonio escrito describe este momento. Sintió como si alguien hubiera abierto su cráneo y estuviera leyendo cada pensamiento, cada memoria, cada secreto que había guardado durante toda su vida. ¿Cómo podía este hombre saber estas cosas? Nunca había hablado con él, nunca se habían visto antes. Los detalles que mencionó sobre su padre, sobre la promesa que hizo a los 16 años, sobre lo que escuchó anoche, eran cosas que nadie más en el mundo sabía. Ni siquiera su esposa. Se quedó paralizado, incapaz de mover un solo músculo. La multitud comenzó a murmurar. Podían ver que algo estaba pasando, pero desde la distancia no podían escuchar las palabras exactas que se habían intercambiado. Los guardias en la plataforma tampoco entendían qué estaba pasando. Philippe Durand, el capitán de la guardia que estaba parado al lado de la guillotina, le gritó a Antoine: «Mercier, ¿qué estás esperando? Procede con la ejecución». Pero Antoine no se movía. Jean-Baptiste continuó hablando, su voz ahora más suave pero de alguna manera más poderosa. «Antoine, Dios me mostró tu corazón anoche. Vi tu tormento, vi tu culpa. Has estado cargando el peso de 237 vidas sobre tus hombros. Piensas que estás condenado, que no hay perdón para un hombre como tú. Pero estás equivocado». En ese momento, algo extraordinario comenzó a suceder. El viento que había estado soplando constantemente toda la mañana se detuvo de repente, completamente. El aire se volvió completamente inmóvil. La temperatura, que había estado a 9 grados, comenzó a subir notablemente. Varios testigos describieron sentir un calor que venía de ninguna parte, como si alguien hubiera encendido una enorme hoguera invisible en el centro de la plaza. Las nubes grises que habían cubierto el cielo toda la mañana comenzaron a separarse, no lentamente como es natural, sino rápidamente como si manos invisibles las estuvieran apartando deliberadamente. En cuestión de 30 segundos, el cielo sobre la Place de Terreau estaba completamente despejado, un azul brillante e imposible para un día de octubre en Lyon. Pero lo más extraño de todo era la luz. Un rayo de sol perfectamente redondo, aproximadamente 3 metros de diámetro, cayó directamente sobre la plataforma de la guillotina, iluminando solo a Jean-Baptiste y a Antoine. El resto de la plaza permanecía en la penumbra. Catherine Moreau, quien estaba entre la multitud, escribió en su diario que era como si el cielo mismo se hubiera abierto para mirar lo que estaba a punto de suceder. La luz que cayó sobre el pastor no era luz solar normal. Era dorada, rica, casi líquida, y tenía un efecto visible en todos los que la miraban. Sintió calidez no solo en su piel, sino en su espíritu. Antoine Mercier finalmente encontró su voz. «¿Cómo sabes estas cosas?», preguntó con voz temblorosa. «¿Quién te lo dijo?». Jean-Baptiste respondió que nadie se lo dijo. El Espíritu Santo de Dios se lo mostró. Él quiere que sepas algo, Antoine. Quiere que sepas que aunque has derramado sangre, la sangre de Jesucristo puede limpiarte. Aunque has enviado a 237 personas a la muerte, puedes traer vida a miles. Aunque has servido al reino de las tinieblas sin saberlo, puedes cambiar de bando hoy mismo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Antoine. En su testimonio escribe que nunca había llorado en su vida adulta, ni siquiera cuando su madre murió. Había construido muros tan altos alrededor de su corazón que pensaba que nada podría derribarlos. Pero las palabras de este hombre
Eran como arietes espirituales, demoliendo cada defensa que había levantado. Y no eran solo sus palabras. Había un poder detrás de ellas, una autoridad que no venía de él, sino de algo mucho más grande. Philippe Durand gritó de nuevo. «Mercier, te ordeno que procedas inmediatamente o tú serás el próximo en la guillotina». Pero Antoine no podía moverse. Jean-Baptiste dio un paso más cerca de él y bajó su voz aún más. Pero de alguna manera, según múltiples testimonios, cientos de personas en la plaza pudieron escuchar cada palabra como si estuvieran susurrando directamente en sus oídos. «Antoine, escúchame con mucha atención», dijo Jean-Baptiste. «Lo que voy a decirte ahora determinará no solo tu destino eterno, sino el destino de cientos de almas. En este momento tienes una elección. Puedes obedecer a los hombres y soltar la cuchilla, cumplir con tu deber hacia la República, mantener tu reputación como el verdugo más eficiente de Lyon, o puedes obedecer a Dios. Si me ejecutas, moriré. Pero, hermano, te prometo por todo lo que es santo que no estaré muerto. Estaré más vivo de lo que he estado jamás. Estaré en la presencia del Rey del Universo. Sin embargo, tú, Antoine, tú tendrás que vivir con esta decisión por el resto de tu vida. Y cuando llegue tu momento de enfrentar al Juez Eterno, y ese momento llegará para ti como llega para todos, ¿qué le dirás? Le dirás que solo seguías órdenes». El rostro de Antoine estaba ahora completamente cubierto de lágrimas. Su cuerpo entero temblaba. Los guardias en la plataforma comenzaron a acercarse, pensando que tal vez necesitaba ayuda física para proceder con la ejecución. Pero entonces Jean-Baptiste hizo algo que nadie esperaba. Extendió sus manos, aún encadenadas, hacia Antoine en un gesto de bendición. «Pero quiero que sepas algo más, Antoine», continuó. «Quiero que sepas que ya te he perdonado. Incluso antes de que hagas lo que sea que vayas a hacer, ya te he perdonado. Porque así es como funciona el amor de Dios. No espera a que te arrepientas para amarte. Te ama primero, y ese amor es lo que te lleva al arrepentimiento». En ese preciso momento, según 47 testimonios diferentes que hemos documentado, algo visible y tangible sucedió. Una luz, descrita consistentemente como más brillante que el sol, pero que no lastimaba los ojos, apareció detrás de Jean-Baptiste. La luz tenía una forma vagamente humanoide, aproximadamente 2.5 metros de altura. Algunos testigos la describieron como un ángel, otros simplemente como la presencia de Dios, pero todos, absolutamente todos, coinciden en que era real, visible, y emanaba un poder que era simultáneamente aterrador y atrayente. Antoine Mercier escribe que vio lo que solo puede describir como un ser de luz pura parado directamente detrás del pastor. Sus ojos, si es que tenía ojos, lo miraban directamente al alma. No escuchó una voz audible, pero en su mente resonaron palabras tan claras como si alguien las hubiera gritado. «Antoine, hijo mío, te amo. He estado esperando este momento toda tu vida. Ven a casa». Las rodillas de Antoine cedieron. Cayó con un golpe sordo en la plataforma de madera. Sus herramientas de verdugo, que había estado sosteniendo, cayeron y rodaron hasta el borde de la plataforma. La multitud jadeó colectivamente. Los guardias se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. Philippe Durand gritó: «¿Qué está pasando? Levántate, Mercier». Pero Antoine no podía levantarse. Estaba sollozando incontrolablemente. Levantó sus manos hacia Jean-Baptiste y comenzó a hablar entre sollozos. «Perdóname. Por favor, perdóname. He sido un monstruo. He sido un sirviente de la muerte. No merezco misericordia. No merezco perdón». Jean-Baptiste, aún con las cadenas en sus muñecas y tobillos, se arrodilló junto a Antoine y puso sus manos encadenadas sobre la cabeza del verdugo. «Ya te lo dije, hermano. Ya estás perdonado. Ahora levántate como un hombre nuevo». La luz sobrenatural se intensificó.
Testigos describieron que era tan brillante que tuvieron que cubrirse los ojos. El calor aumentó hasta el punto donde varias personas en las primeras filas comenzaron a quitarse sus abrigos. Y entonces algo completamente inexplicable sucedió. Las cadenas que ataban las muñecas y tobillos de Jean-Baptiste simplemente se abrieron, no se rompieron, no se forzaron. Los grilletes metálicos, que normalmente requerían una llave especial para abrirse, simplemente se separaron y cayeron al suelo con un estruendo metálico. Catherine Moreau escribió que vio con sus propios ojos cómo los grilletes se abrieron sin que nadie los tocara. Fue como si manos invisibles simplemente los hubieran desabrochado. El sonido del metal golpeando la madera de la plataforma resonó por toda la plaza. Jean-Baptiste se puso de pie, ahora completamente libre de sus cadenas. Levantó sus manos hacia el cielo y comenzó a hablar, no en francés, sino en un idioma que nadie presente reconoció, pero que todos de alguna manera entendieron. Sophie Lambert, quien estaba en la multitud, escribió sobre este momento. El pastor comenzó a hablar en un idioma que nunca había escuchado antes. No era latín, no era griego, no era hebreo, era algo completamente diferente, antiguo y poderoso. Pero aunque no reconocía las palabras, entendía perfectamente lo que estaba diciendo. Estaba adorando a Dios, estaba declarando victoria sobre la muerte y sobre las fuerzas de las tinieblas. Y mientras hablaba, algo dentro de ella se rompió. Era como si cadenas invisibles que había estado cargando toda su vida simplemente se desintegraran. Comenzó a llorar sin poder parar. Y no era la única. Miraba a su alrededor y veía a cientos de personas llorando, levantando sus manos hacia el cielo, cayendo de rodillas. Los guardias intentaron intervenir. Philippe Durand ordenó arrestarlo de nuevo, que esto era brujería. 6 guardias subieron corriendo a la plataforma para capturar a Jean-Baptiste, pero cuando llegaron a 1 metro de distancia de él, todos se detuvieron simultáneamente como si hubieran chocado contra una pared invisible. Uno de estos guardias, un hombre llamado Louis Petit, de 29 años, dejó un testimonio escrito que encontramos en los archivos. Luis escribió que intentó agarrar al pastor, pero era como si hubiera una barrera invisible alrededor de él. Podía verlo claramente, pero no podía tocarlo. Era como si el aire mismo se hubiera solidificado formando un escudo protector. Intentó empujar con todas sus fuerzas. Nada. El pastor ni siquiera lo miraba. Tenía sus ojos cerrados, sus manos levantadas, completamente absorto en su adoración. Y entonces, lo más extraño de todo, comenzó a sentir esa paz que emanaba de él. Esa barrera invisible no solo le impedía tocarlo, lo estaba cambiando a él. Hermanos, antes de continuar con lo que pasó después, necesito hacer una pausa para algo muy importante. Muchos de ustedes que están escuchando esto tal vez sean nuevos en este canal. Tal vez YouTube les recomendó este video porque están pasando por una crisis, porque necesitan esperanza, porque Dios quiere decirles algo a través de esta historia. Quiero que sepan que este canal existe por una razón, para traer testimonios reales de la intervención de Dios en situaciones imposibles. Pero hermanos, necesitamos su ayuda para continuar esta misión. YouTube no hace fácil que contenido cristiano llegue a las masas. Estamos nadando contra la corriente, y aquí es donde ustedes entran. Primero, si este testimonio está impactando tu vida, suscríbete ahora mismo. No lo pienses, no lo dejes para después. Hazlo ahora. Al suscribirte, estás diciendo quiero ser parte de esta familia de fe que está comprometida con esparcir testimonios del poder de Dios. Segundo, en los comentarios, quiero que escribas soy parte de esta familia. Esta no es solo una frase bonita, es una declaración de compromiso. Es tu manera de decir delante de Dios y delante de esta comunidad, yo creo. Yo estoy aquí, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y hermanos,
Si ya son parte de esta familia, si ya están suscritos, escriban también. Porque cuando otros leen esos comentarios, se inspiran, ven que no están solos, ven que hay una multitud de creyentes que están firmes en su fe. Así que, por favor, tómense 10 segundos ahora mismo y escriban: soy parte de esta familia. Pero hermanos, hay algo más. Este canal puede seguir creciendo y trayendo estos testimonios si ustedes también se convierten en miembros activos que apoyan este ministerio. Por eso les pido que consideren hacerse miembros del canal usando la función Gracias de YouTube. Esta herramienta les permite hacer una donación única o recurrente que va directamente a sostener la producción de estos videos. Cada testimonio requiere investigación exhaustiva, traducción, verificación de hechos, producción de audio. Su apoyo hace posible que sigamos trayendo estas historias poderosas. No es una obligación, es una oportunidad de ser parte activa de esta misión. Si Dios pone en tu corazón apoyar, presiona el botón Gracias debajo del video. Ahora continuemos, porque lo que viene te va a mostrar el verdadero poder de Dios. Los 6 guardias seguían intentando romper la barrera invisible alrededor de Jean-Baptiste. Empujaban, golpeaban el aire con sus puños, incluso intentaron usar sus rifles como arietes. Nada funcionaba. La multitud observaba en asombro absoluto. Entonces Jean-Baptiste abrió los ojos y habló, ahora de nuevo en francés. Hermanos guardias, deténganse, no están peleando contra mí. Están peleando contra el Dios Todopoderoso, y esa es una batalla que no pueden ganar. Uno por uno, los guardias bajaron sus armas. Louis Petit fue el primero en caer de rodillas. Luego los otros 5 lo siguieron. Luis escribe que en ese momento supo, sin ninguna duda, que todo lo que le habían enseñado sobre religión, siendo el opio de las masas, era mentira. Había algo real aquí, alguien real. Un poder que no venía de la imaginación humana, sino de una fuente externa, infinita, eterna. Cayó de rodillas, no porque alguien se lo ordenara, sino porque sus rodillas simplemente cedieron bajo el peso de la presencia de lo divino. Philippe Durand, el capitán de la guardia, estaba ahora en pánico. Su autoridad estaba siendo completamente socavada frente a más de 1200 testigos. Sacó su pistola y apuntó directamente a Jean-Baptiste. «Esto termina ahora», gritó. «Si no puedo capturarte, te mataré donde estás parado». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, su mano comenzó a temblar incontrolablemente. La pistola cayó de sus dedos y golpeó el suelo. Philippe miró su mano con horror, flexionando sus dedos. «No puedo moverla», susurró. Jean-Baptiste bajó de la plataforma de la guillotina y caminó directamente hacia Philippe. La multitud se abrió para darle paso. Con cada paso que daba, más personas caían de rodillas. No por miedo, sino por reverencia. Cuando llegó frente a Philippe, Jean-Baptiste tomó la mano paralizada del capitán entre las suyas. «Philippe Durand», dijo Jean-Baptiste, nacido el 22 de agosto de 1756 en París. Viniste a Lyon hace 5 años buscando escapar de un pasado que te avergonzaba. Pero el pasado te siguió, la culpa te siguió. Has estado tratando de ahogarla con alcohol y con violencia, pero nada ha funcionado. Piensas que eres un hombre fuerte, pero estás roto por dentro. Dios quiere sanarte. Se lo permitirás. Philippe, un hombre que había dirigido arrestos de cientos de personas, que había ordenado docenas de ejecuciones, que se había ganado la reputación de ser el oficial más duro de Lyon, comenzó a llorar como un niño. «¿Cómo sabes estas cosas?», preguntó entre sollozos. «¿Cómo puedes saber lo que ni siquiera yo me atrevo a recordar?». Jean-Baptiste respondió que el Dios que lo creó se lo mostró, y le mostró algo más. Le mostró su futuro. Felipe, si entregas tu vida a Cristo hoy, dentro de 2 años estarás predicando el Evangelio en las mismas calles donde arrestaste a creyentes.
Dentro de 5 años plantarás una iglesia que alcanzará a más de 600 personas. Tu vida no está terminada, apenas está comenzando. En ese momento, la mano de Philip comenzó a moverse de nuevo. Flexionó sus dedos, los cerró en un puño, los abrió. «Puedo moverla», susurró con asombro. «Puedo moverla de nuevo». Cayó de rodillas frente a Jean-Baptiste. «Enséñame. Por favor, enséñame cómo puedo conocer a este Dios que tienes tú. Enséñame cómo puedo ser perdonado». Jean-Baptiste puso sus manos sobre la cabeza de Philippe. «Repite después de mí. Jesús, reconozco que soy un pecador». Philippe repitió, su voz temblorosa pero creciendo en convicción con cada palabra. «Reconozco que he vivido apartado de ti. Reconozco que he vivido apartado de ti. Pero hoy elijo cambiar. Te pido que entres en mi corazón. Te pido que entres en mi corazón. Te pido que me laves con tu sangre. Te pido que me laves con tu sangre. Y te declaro como mi Señor y Salvador desde este día hasta la eternidad. Y te declaro como mi Señor y Salvador desde este día hasta la eternidad». Cuando Felipe terminó de orar, levantó la cabeza. Su rostro había cambiado, no físicamente, pero había algo diferente en sus ojos. Donde antes había dureza, ahora había ternura. Donde antes había ira reprimida, ahora había paz. Se puso de pie y se volteó hacia la multitud. Con voz fuerte declaró: «Pueblo de León, he sido un instrumento de opresión. He arrestado a inocentes, he servido a un sistema que persigue a quienes solo quieren adorar en paz. Pero hoy todo cambia. Hoy declaro que Jesucristo es Señor. Y cualquiera que quiera arrestar a este hombre tendrá que pasar sobre mi cadáver primero». Un murmullo recorrió la multitud. Entonces, algo extraordinario comenzó a suceder. Uno por uno, personas comenzaron a ponerse de pie y a declarar públicamente su fe. «Yo también, Jesucristo es mi Señor», gritó una mujer de aproximadamente 50 años. «Y yo», gritó un hombre joven. «Y yo», gritó otro. En cuestión de 2 minutos, más de 300 voces estaban proclamando el nombre de Jesús en la Place de Terreau, la misma plaza donde 1.682 personas habían sido ejecutadas por la guillotina. La luz sobrenatural que había aparecido detrás de Jean-Baptiste ahora parecía expandirse, cubriendo no solo la plataforma de la guillotina, sino toda la plaza. Docenas de personas reportaron experiencias de sanación física en ese momento. Marie Blanchard, quien había estado usando muletas durante 8 años debido a una lesión en la cadera, sintió calor en su pierna y de repente pudo caminar sin apoyo. Jacques Rousseau, quien había sido parcialmente sordo desde los 30 años, de repente pudo escuchar perfectamente. Elise Fontaine, quien había sufrido de migrañas crónicas durante 15 años, sintió que el dolor desaparecía instantáneamente. Pero las sanaciones físicas eran solo el comienzo. La sanación espiritual que estaba ocurriendo era aún más profunda. Antoine Mercier, el verdugo, se puso de pie en la plataforma de la guillotina y levantó su voz. «Escúchenme todos. He sido Antoine Mercier, el verdugo de Lyon, el hombre responsable de 237 muertes. Pero ese hombre murió hoy. Hoy he nacido de nuevo. Ya no soy un sirviente de la muerte. Soy un sirviente del Dios de la vida». La noticia de lo que estaba ocurriendo en la Place de Terreau comenzó a esparcirse rápidamente por Lyon. Más personas comenzaron a llegar a la plaza. Para las 12:30 del mediodía había más de 2.500 personas congregadas. La ejecución que se suponía iba a terminar en 45 segundos se había convertido en un avivamiento masivo que duraría más de 7 horas. Jean-Baptiste subió de nuevo a la plataforma de la guillotina, pero esta vez no como un prisionero condenado, sino como un predicador. Desde esa posición elevada comenzó a predicar el Evangelio con un poder que testigos describieron como imposible de resistir. Su voz, sin ninguna amplificación tecnológica, de alguna manera alcanzaba claramente a las 2.500 personas presentes.
Habló durante 2 horas y 15 minutos sin parar. No tenía notas, no tenía Biblia, pero las palabras fluían de él como un río interminable. Citaba versículos completos de memoria. Contaba historias del Antiguo y Nuevo Testamento con tal detalle y vida que las personas sentían que estaban ahí, presenciando los eventos en tiempo real. Habló sobre Moisés enfrentando a Faraón. Habló sobre Daniel en el foso de los leones. Habló sobre Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego, y con cada historia hacía la misma conexión. El mismo Dios que salvó a Moisés, que protegió a Daniel, que caminó con los 3 jóvenes en el fuego, es el mismo Dios que está aquí ahora. No ha cambiado. Su poder no ha disminuido, su amor no se ha enfriado, y Él quiere salvarte a ti hoy. Al final de su predicación, Jean-Baptiste hizo un llamado al altar. Si quieres entregar tu vida a Cristo hoy, si quieres ser perdonado, si quieres experimentar el mismo poder que me liberó de estas cadenas, ven al frente ahora. No esperes. Este es tu momento. Lo que sucedió a continuación fue documentado por 12 escribanos diferentes que estaban presentes. Comenzaron a contar cuántas personas respondían al llamado. Los números que registraron varían ligeramente entre 417 y 438, pero todos están de acuerdo en que más de 400 personas pasaron al frente ese día para entregar sus vidas a Cristo. Entre ellas estaban 31 guardias revolucionarios, 7 oficiales del gobierno local, el verdugo oficial y su asistente, 2 jueces que habían condenado a cristianos a muerte, 89 personas que habían sido parte de las turbas que atacaban iglesias, y cientos de ciudadanos comunes que habían vivido sin Dios. Pero la conversión más impactante aún estaba por venir. Entre la multitud había un hombre que se había mantenido en las sombras, observando todo desde una distancia. Era Marcel Fontaine, el mismo hombre que había traicionado a Jean-Baptiste y revelado su ubicación a las autoridades 5 días antes. Marcel había venido a la ejecución esperando sentir satisfacción al ver morir al pastor. En cambio, con cada minuto que pasaba, la convicción crecía en su corazón como un fuego consumidor. Cuando Jean-Baptiste hizo el llamado al altar, Marcel intentó resistir. Se dijo a sí mismo que era demasiado tarde, que había cometido lo imperdonable. Pero sus pies comenzaron a moverse contra su voluntad, empujándolo hacia adelante a través de la multitud. Cuando Marcel llegó al frente, Jean-Baptiste lo vio inmediatamente. Sus ojos se encontraron. Marcel comenzó a temblar, esperando rechazo, esperando condena. En cambio, Jean-Baptiste bajó de la plataforma, caminó directamente hacia él y lo abrazó. «Marcel», susurró Jean-Baptiste en su oído, lo suficientemente alto para que los que estaban cerca pudieran escuchar. «Te he perdonado. Desde el momento en que me entregaste, ya te había perdonado. ¿Sabes por qué? Porque tu traición fue parte del plan de Dios. Si no me hubieras entregado, no estaría aquí hoy. Si no me hubieran arrestado, estas 400 personas no habrían conocido a Cristo. Tu traición fue transformada por Dios en el catalizador del milagro más grande que esta ciudad ha visto en décadas». Marcel colapsó en los brazos de Jean-Baptiste, sollozando incontrolablemente. «No merezco esto», repetía una y otra vez. «No merezco tu perdón». Jean-Baptiste respondió que ninguno de ellos merece el perdón de Dios. Por eso se llama gracia. Es un regalo que no podemos ganar, solo recibir. Lo recibirás. Marcel asintió, incapaz de hablar a través de sus lágrimas. Jean-Baptiste oró por él ahí mismo, declarando perdón y restauración sobre su vida. Cuando terminó de orar, Jean-Baptiste hizo algo aún más sorprendente. Tomó la mano de Marcel y lo presentó ante la multitud. «Este es mi hermano Marcel. Hace 5 días él me entregó a las autoridades. Según las leyes de los hombres, es mi traidor, pero según las leyes del reino de Dios, es mi hermano amado. Y quiero que todos lo sepan.
Marcel está perdonado, completamente, totalmente, y cualquiera que tenga algo contra él tendrá que responder ante mí. La multitud quedó en silencio absoluto por un momento. Entonces, lentamente, comenzó un aplauso. Empezó con una persona, luego 2, luego 10, hasta que las 2500 personas estaban aplaudiendo, no por entretenimiento, sino como una expresión de asombro ante el poder del perdón. El avivamiento en la Place de Terreau continuó hasta las 7:30 de la noche. Durante esas horas adicionales, Jean-Baptiste enseñó a los nuevos convertidos los fundamentos de la fe cristiana. Les enseñó a orar, les enseñó sobre el bautismo, les enseñó sobre la comunión. Y antes de que terminara el día, organizó algo sin precedentes, un bautismo masivo en el río Ródano, que fluía a solo 400 metros de la plaza. A las 8:15 de la noche, bajo la luz de antorchas y la luna llena que brillaba en el cielo despejado, 417 personas fueron bautizadas en las aguas del Ródano. Antoine Mercier fue uno de los primeros. Cuando salió del agua, declaró que el viejo Antoine había sido ahogado. El nuevo Antoine había nacido. Philippe Durand fue bautizado inmediatamente después. Marcel Fontaine fue bautizado por el propio Jean-Baptiste, quien mientras lo sumergía en el agua declaró que lo bautizaba en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sus pecados son lavados. Su pasado está muerto. Su futuro comienza ahora. Testigos reportan que mientras los bautismos ocurrían, la luz sobrenatural que había aparecido en la plaza seguía visible, ahora reflejándose en las aguas del río, creando un espectáculo que docenas de personas describieron como celestial. Antes de seguir con el impacto a largo plazo, hermanos, necesito proponerles algo diferente. Quiero que conviertan este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo vean como un simple reenvío, mírenlo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti, te avergonzarías tú de compartir su mensaje. Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo "ya lo compartí". Esa declaración es más que un comentario, es tu manera de decir "yo no me avergüenzo del Evangelio". Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora, sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. En los días siguientes, la noticia de lo que había ocurrido en Lyon se esparció por toda Francia. Los periódicos locales intentaron reportarlo, pero no sabían cómo explicar los eventos. El Journal de Lyon publicó un artículo el 5 de octubre de 1794 con el titular "Ejecución fallida resulta en conversión masiva". El artículo intentaba racionalizar los eventos, sugiriendo que había sido una histeria colectiva o un truco de magia bien ejecutado. Pero los testigos sabían la verdad. En los archivos de la ciudad de Lyon encontramos 23 reportes oficiales de diferentes oficiales gubernamentales intentando explicar lo que había sucedido. Todos admitían que algo extraordinario había ocurrido, pero ninguno podía o quería atribuirlo a intervención divina. Un reporte particularmente interesante del representante en misión Claude Javoux, fechado el 7 de octubre de 1794, decía que no podía explicar los eventos del 3 de octubre con lógica racional. Había interrogado a 47 testigos separadamente. Sus historias coincidían en casi todos los detalles. Había claras indicaciones de que algo fuera de lo ordinario ocurrió. Sin embargo, como representante de la República, no podía reconocer oficialmente ninguna explicación sobrenatural. Recomendaba que este incidente fuera archivado y no se hablara más de él. Pero el gobierno no pudo simplemente archivarlo y olvidarlo.
porque las consecuencias del evento eran demasiado grandes para ignorar. En las semanas siguientes al 3 de octubre, las conversiones continuaron exponencialmente. Los 417 que se convirtieron ese día comenzaron a compartir su testimonio. Cada uno de ellos trajo a otros. En cuestión de un mes, más de 2.800 personas en Lyon y sus alrededores habían profesado fe en Cristo. Las autoridades revolucionarias estaban en pánico. Habían intentado usar la guillotina para intimidar a los cristianos y eliminar su influencia. En cambio, habían creado el catalizador para el avivamiento más grande que Francia había visto en generaciones. Jean-Baptiste Lacroix, en lugar de ser ejecutado, se convirtió en el líder reconocido del movimiento cristiano en toda la región del Ródano-Alpes. Estableció su base de operaciones no en un edificio elegante, sino en la casa de Antoine Mercier, el ex-verdugo. La ironía no se perdió en nadie. El hombre que había ejecutado a 237 personas ahora albergaba reuniones de adoración en su hogar. Antoine se convirtió en uno de los evangelistas más efectivos del movimiento. Su testimonio era tan poderoso que cuando la gente escuchaba cómo había pasado de verdugo a predicador, no podían resistir el llamado del Evangelio. Philippe Durand cumplió exactamente la profecía que Jean-Baptiste le había dado. Renunció a su posición en la Guardia Revolucionaria en noviembre de 1794. Pasó los siguientes 2 años estudiando las Escrituras intensamente bajo la mentoría de Jean-Baptiste. En octubre de 1796, exactamente 2 años después de su conversión, comenzó a predicar públicamente en las calles de Lyon. Su primer sermón atrajo a 83 personas, su segundo sermón atrajo a 157. Para diciembre de 1796 estaba predicando regularmente a audiencias de más de 400 personas. En 1799 plantó la Iglesia de la Nueva Vida en Lyon, que creció a 627 miembros en solo 3 años. Marcel Fontaine, el traidor transformado, se convirtió en un ministro dedicado a trabajar con prisioneros. Visitaba las cárceles de Lyon regularmente, compartiendo su testimonio con aquellos que, como él, habían traicionado a otros y vivían con culpa insoportable. En los registros penitenciarios encontramos que Marcel ministró a más de 830 prisioneros durante 22 años, y 394 de ellos profesaron fe en Cristo a través de su ministerio. Pero la historia no termina ahí. Hay un giro final que conecta todo de una manera que solo Dios podría haber orquestado. En enero de 1795, 4 meses después de los eventos en la guillotina, una mujer llamada Isabelle Rousseau llegó a Lyon desde París buscando a Jean-Baptiste. Isabelle era la hija de uno de los 237 hombres que Antoine Mercier había ejecutado. Su padre, Charles Rousseau, había sido guillotinado el 15 de marzo de 1794 por el crimen de esconder a un sacerdote católico en su casa. Isabelle había viajado 470 kilómetros con un solo propósito: encontrar al verdugo que había matado a su padre y hacerle pagar. Había planeado su venganza meticulosamente. Traía un cuchillo escondido en su abrigo. Su plan era apuñalar a Antoine y luego entregarse a las autoridades, considerando que su vida era un precio justo por vengar a su padre. Cuando llegó a Lyon, preguntó dónde podía encontrar al verdugo Antoine Mercier. Para su sorpresa, le dijeron que Antoine ya no era verdugo. Ahora era predicador. Podía encontrarlo en la reunión de oración que se llevaba a cabo en su casa esa noche. Isabelle pensó que era algún tipo de truco o broma cruel. El verdugo ahora era predicador. Imposible. Pero decidió ir a la dirección que le dieron, pensando que tal vez podría encontrar pistas sobre dónde estaba realmente Antoine. Cuando Isabelle llegó a la casa de Antoine a las 7:30 de la noche, encontró a más de 60 personas congregadas en la sala, cantando himnos. Y ahí, al frente del grupo, estaba Antoine Mercier,
dirigiendo la adoración con lágrimas corriendo por su rostro. Isabel se quedó paralizada en la puerta. Este era el hombre. Reconocía su cara de las descripciones que le habían dado. Este era el hombre que había ejecutado a su padre. Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo escondido en su abrigo, pero algo la detuvo. Había una paz en ese lugar que no podía explicar. Había una presencia que le impedía hacer lo que había planeado. Antoine terminó de dirigir la canción y comenzó a compartir su testimonio. Contó toda su historia, cómo había sido verdugo, cómo había ejecutado a 237 personas, cómo había encontrado a Cristo en el momento en que estaba a punto de ejecutar al pastor Jean-Baptiste. Cuando mencionó el número 237, Isabel sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Su padre era uno de esos 237. Mientras Antoine continuaba hablando, describiendo su culpa, su dolor y cómo Cristo lo había perdonado, Isabel comenzó a temblar. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro sin que pudiera controlarlas. Cuando Antoine terminó su testimonio, hizo una invitación. Si hay alguien aquí esta noche que necesita perdón, que necesita liberación, que necesita sanación, vengan al frente ahora. No importa lo que hayan hecho, no importa cuán lejos hayan caído. Cristo puede alcanzarlos donde están. Las piernas de Isabel comenzaron a moverse sin su permiso. Caminó hacia el frente sollozando. Cuando llegó frente a Antoine, sacó el cuchillo de su abrigo. La sala entera jadeó. Algunos hombres se pusieron de pie, listos para intervenir. Pero Isabel no levantó el cuchillo para atacar, en cambio, lo dejó caer al suelo. «Mi nombre es Isabel Rousseau», dijo con voz temblorosa. «Tú ejecutaste a mi padre, Charles Rousseau, el 15 de marzo de hace 10 meses. Vine aquí esta noche a matarte. Pero algo me está deteniendo. No sé qué es». Antoine se puso pálido. «Charles Rousseau», repitió. «Lo recuerdo. Fue el hombre número 84. Antes de morir, me dio un mensaje para su familia. Me dijo, dígale a mi hija Isabel que la amo y que no guarde rencor contra nadie. Dígale que viva libre». Ese mensaje me atormentó durante meses. Fue uno de los que me hizo empezar a cuestionar lo que estaba haciendo. Isabel cayó de rodillas. «Mi padre te dio un mensaje para mí y aún así lo mataste». Antoine también cayó de rodillas frente a ella. «Sí, y si pudiera darte mi vida a cambio de la de tu padre, lo haría ahora mismo. Pero no puedo traerlo de vuelta. Lo único que puedo ofrecerte es mi más profundo arrepentimiento y pedirte perdón, sabiendo que no tengo derecho a pedirlo». Hubo un silencio largo y tenso. Entonces, Jean-Baptiste, quien había estado observando desde la esquina de la sala, se acercó. «Isabel», dijo suavemente, «entiendo tu dolor, entiendo tu ira, pero tienes una decisión que hacer esta noche. Puedes aferrarte a la venganza y dejar que el odio te consuma por el resto de tu vida. O puedes hacer algo que parecerá imposible. Puedes perdonar». Isabel levantó su rostro cubierto de lágrimas y miró a Jean-Baptiste. «¿Cómo puedo perdonar al hombre que mató a mi padre? ¿Cómo es eso posible?» Jean-Baptiste respondió que no era posible en sus propias fuerzas. «Pero hay un poder más grande que tu dolor, un amor más grande que tu pérdida. El mismo Cristo que fue crucificado por personas que no merecían perdón, y que mientras moría oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese mismo Cristo puede darte el poder para hacer lo imposible». Isabel cerró sus ojos, respiró profundamente, y entonces, con una voz que empezó temblorosa, pero se hizo más fuerte con cada palabra, dijo: «Antoine Mercier, te perdono, no porque lo merezcas, no porque mi dolor haya desaparecido, sino porque me doy cuenta de que si me aferro a este odio, yo también moriré. Así que en el nombre de Jesús, a quien no conozco, pero que claramente tiene poder sobre ti, te perdono». Algo visible sucedió en ese momento.
Los testigos presentes describen que era como si cadenas invisibles cayeran de Isabel. Su postura cambió, la tensión en sus hombros se liberó, y una paz que nadie había visto en ella antes apareció en su rostro. Antoine extendió sus brazos hacia ella. «¿Puedo abrazarte?», preguntó. Isabel asintió. Y en una escena que las 60 personas presentes jamás olvidarían, el hombre que había ejecutado al padre de Isabel y la hija del hombre ejecutado se abrazaron, llorando juntos, no lágrimas de dolor, sino lágrimas de liberación. Isabel se quedó en Lyon, se convirtió en parte de la congregación, y aquí está el detalle más asombroso. 3 años después, en 1798, Isabel y Antoine se convirtieron en colíderes de un ministerio de reconciliación que ayudaba a familias de ejecutados y ejecutores a encontrar perdón y paz. El ministerio creció hasta alcanzar a más de 340 familias en toda Francia. La historia de Isabel y Antoine fue documentada en 7 periódicos diferentes entre 1798 y 1802. Se convirtió en uno de los testimonios más poderosos del movimiento cristiano en Francia post-revolucionaria. Pero hay más. En nuestro viaje de investigación en 2018, Pierre y yo rastreamos a los descendientes de las personas involucradas en estos eventos. Encontramos algo extraordinario. De los 417 que se convirtieron el 3 de octubre de 1794, podemos rastrear más de 8.900 descendientes directos que actualmente viven en Francia, España, Suiza, Alemania y otros países. De estos 8.900 descendientes, encontramos que 6.340 profesan fe cristiana activa, es decir, el 71% de los descendientes de aquellos que se convirtieron ese día siguen sirviendo a Cristo 224 años después. La semilla plantada aquel día en la guillotina produjo una cosecha que continúa multiplicándose generación tras generación. En Lyon, en la Place de Terreau, donde ocurrieron estos eventos, hay actualmente una iglesia llamada Iglesia de la Liberación, establecida en 1803. La congregación cuenta con 1.340 miembros activos. En la entrada de la iglesia hay una placa que dice en este lugar, el 3 de octubre de 1794, Dios transformó una ejecución en un avivamiento. 417 almas pasaron de muerte a vida. Que nunca olvidemos que lo que el enemigo planea para mal, Dios lo puede usar para bien. Dentro de la iglesia hay un museo pequeño que preserva artefactos de aquel día. El manuscrito original de Antoine Mercier, el diario de Henri Beaumont, las cadenas que cayeron de Jean-Baptiste, recuperadas de la plataforma de la guillotina y preservadas como testimonio, y más de 60 documentos de testigos oculares. Pierre y yo pasamos 2 días completos en ese museo, leyendo cada documento, verificando cada detalle. No encontramos ni una sola contradicción significativa. Todos los testimonios se alineaban. Todos confirmaban lo mismo. Dios había intervenido de manera visible, tangible, innegable. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Lyon puede hacerlo en tu vida hoy. Y Él rescata de la mano del enemigo y liberta del poder de la muerte, porque Él es el Dios de los vivos y no de los muertos. Como dice en Juan 11:25, Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Si estás pasando por persecución, si sientes que las fuerzas de las tinieblas te tienen rodeado, si enfrentas tu propia guillotina en este momento, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción es una declaración de que el Evangelio no será silenciado. Segundo,
Comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. No sabes cuántas vidas pueden ser transformadas a través de un simple acto de obediencia como compartir este testimonio. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Queremos saber de qué país nos ves, queremos conocer tu historia, queremos ser parte de tu testimonio. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que el mismo poder que rompió las cadenas de Jean-Baptiste rompa cada cadena que te ata. Que el mismo amor que transformó a un verdugo en predicador transforme cada área de tu vida que necesita redención. Y que el mismo Dios que convirtió una ejecución en un avivamiento convierta tu mayor crisis en tu mayor testimonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bendigo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo siempre. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.